Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago y también que nos ven a través de pauta.cl o nos escuchan a través de Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en un sector de la cordillera. Escucho todavía precordillera el sonido de las aves precordilleranas. Hay unos que el teo es dando vueltas cerca de acá. Y hoy día me vino una nostalgia tremenda de mar. Otras veces he compartido con ustedes que tengo otro jardín en el litoral central, donde está ese mar fuerte que le gustaba a Neruda, ese mar vital, vivo, al lado del cual muchos otros mares que uno conoce en el mundo parecen en realidad mares muertos. Y siempre que escucho el sonido del mar o que me acerco al mar, me acuerdo de ese maravilloso poema del poeta Charles Baudelaire, que era un poeta urbano en realidad, y que salió una vez nomás de viajes, pero escribió como recuerdo y bitácora de ese viaje la experiencia del mar. Y él dice, voy a leer el primer verso en francés porque suena muy bonito, ¿no? Homme libre, toujours tu chériras la mer, que significa, hombre libre, siempre escogerás el mar, pues el mar es tu espejo, y ahí contemplas tu alma, en el vaivén sin fin de su oleada inmensa, y tu espíritu no es un abismo menos amargo. Y luego va a decir que el alma del hombre y el mar, ambos son a la vez tenebrosos y discretos, los llama eternos luchadores, hermanos implacables. Pero me quedo con esta idea de que hay ciertos espíritus libres que aman el mar. Y justamente con uno de esos espíritus libres vamos a pasearnos hoy día por el jardín. Él es un consumado fotógrafo submarino, buceador experto, biólogo marino, PhD en biología marina, jefe de la carrera de biología marina de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, y desde pequeño buceaba explorando el mar y vive además en esa costa de la que yo les hablaba, que tanto añoro, la costa del litoral central. Vive en Las Cruces y trabaja en la Estación Costera de Investigación Marina. Él es Alejandro Pérez Matus. Alejandro, qué gusto de tenerte esta tarde en el jardín. Muchas gracias, Cristian. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Y lo primero que quería preguntarte es, ¿qué te parece esta idea de este poeta francés que dice, hombre libre siempre escogerás el mar? La relación de la libertad interior del mar, del hombre con el océano. Bueno, que venimos de ahí, ¿no? Venimos, somos vertebrados, somos peces en realidad, ¿no? De la forma de cómo nos organizamos, hay una cercanía muy certera, evolutivamente hablando, con los peces, ¿no? Somos muy parecidos a ellos en su funcionamiento, sobre todo en nuestras primeras etapas cuando estamos en el estómago, ¿cierto?, de nuestras madres y venimos del agua en realidad. Entonces yo creo que esa conexión es casi intrínseca, no se va a desaparecer, y lleva muchos millones de años en curso de la evolución. O sea, en el fondo llevaríamos nuestra memoria, en nuestra memoria más antigua, un recuerdo, un olvido del recuerdo, o un recuerdo del olvido, es decir, algo que hemos olvidado pero que está ahí latente, ¿no? Exacto, y por eso cuando miramos el océano sentimos esa paz tal vez, ¿no? Es como es inmenso,
nos atrae a muchos de nosotros, obviamente nos convoca y nos invita muchas veces a pensar cómo nos relacionamos con la naturaleza. Eso es lo que yo creo que en algunas partes se ha perdido y en otras partes está persistente, ¿no? Persiste en el momento. A ver, en tu historia está digamos, este recuerdo del buceo cuando pequeños exploraba el mar. Tu primera aproximación al mar, hay un poema muy bonito de Nicanor Parra también cuando dice que su padre lo lleva por primera vez al mar. Bueno, Nicanor Parra ahí en Las Cruces, ¿no? Y se encuentra con esa experiencia primera del mar, ¿no? Que lo marcará siempre. A ver, y seguramente Parra va a volver ahí por eso mismo, a ese balneario. ¿Cómo fue tu experiencia de niño con el mar? Precisamente comencé a bucear de muy temprana edad, 15, 16 años. Ya estaba con mi traje, con mi máscara, y fue a través, bueno, yo vivía en Santiago, a través de un ex cuñado, muy famoso, muy amigo también, que él estaba haciendo un curso de buceo para una teleserie, para la teleserie que se llamaba Llorana, y me invitó a participar de esta expedición, ¿cierto? Esta clase de buceo, un día nomás. A mí me gustó tanto que yo quise ir y persistí con el profesor, que era el profesor de él, de Álvaro Morales, y bueno, él tenía una trayectoria bien grande, había participado en muchos campeonatos, en muchos eventos de buceo submarinismo, y me invitó al Quisco precisamente, y aquí fueron mis primeras inversiones en el Quisco, en el mar frío, gélido, y me fasciné. Obviamente las primeras inversiones acá, yo con 15 años, lejos bueno, salvo de estar en los veranos, era pleno invierno, me metí, fue un mundo nuevo para mí. Y de ahí decidí, esta va a ser mi carrera y quiero seguir practicando, y terminé los cursos con él, después con los marinos, que en ese tiempo eran los que controlaban las certificaciones de buceo. Todavía lo siguen haciendo, pero ahora está mucho más metido el buceo deportivo, por lo tanto todo el buceo que se hacía en ese momento era prácticamente profesional o de uso mariscador. Entonces, ahí me Alejandro, y bueno, hiciste el camino profesional, o sea, te dedicaste profesionalmente a esto, biología marina. Ubícanos un poco en la disciplina o en la especialidad tuya dentro de la biología marina. ¿Cuál es el área? ¿A qué te dedicas tú? Sí, yo me dedico principalmente a la ecología, ecología de terreno. Trato de hacer toda mi investigación bajo el agua. Entonces ahí hay un entrenamiento de buceo científico, y con ello también un entrenamiento en emplear nuevas tecnologías para poder monitorear el mar, para hacer seguimiento a especies en particular. Primero me interesé mucho con los peces y sigo interesado obviamente en ellos, pero de ahí llegué también a las algas, que son su hábitat principal. Entonces estudiamos, nuestra pregunta principal es por qué cambian las comunidades y cuáles son los elementos que determinan esos cambios. Si son humanos, son naturales, etcétera. Este es un laboratorio de ecología de comunidades submarinas. ¿Qué significa esto de las comunidades submarinas? Danos un ejemplo. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son esas comunidades? Comunidades son múltiples especies, múltiples organismos que viven en un tiempo y espacio determinado, ¿cierto? Entre ellas que interactúan en muchas, de alguna forma, ¿cierto? Interactúan a través de una que consuma a la otra que facilita, ¿cierto?, el espacio para otra especie para que pueda refugiarse. En consecuencia hay muchas interacciones que ocurren de especies que tienen una historia taxonómica completamente distinta que confluyen, ¿cierto?, en un espacio dado. Una comunidad, por ejemplo, de macroalgas está determinada por todos los organismos que viven en el disco, después aquellos que surgen, ¿cierto?, en esta imagen, si nosotros podemos posicionarnos en un volumen, ¿cierto?, que son como imagen 3D, que van armando como un árbol tal cual, podemos hacer un símil como un bosque tropical, ¿cierto?, como una comunidad de bosque esclerófilo también, ¿cierto?, que son dominadas por especies singulares porque modifican el ambiente y por otro lado están influenciando la manera de vivir de otra. ¿Existe la idea, o tal vez el prejuicio o el desconocimiento, que los mares nuestros son pobres y grises en diversidad?
quizá uno tiene la idealización del mar caribeño, del Caribe, ¿no es cierto? Pero tengo entendido, y eso nos lo vas a explicar tú, que nuestros mares son ricos en diversidad, me imagino una biodiversidad distinta y propia. Me gustaría que los compararas, digamos, frente al ejemplo de este mar exótico, exuberante, sobreabundante, y el nuestro sería más pobre, más gris, más plano en ese sentido. Sí, eso es súper buena, es un paradigma que tenemos en realidad los chilenos, porque hay una gran parte de nosotros que vive lejos del mar, ¿no? O que si vive cerca no lo mira con esa visión que tenemos que tener en términos de cómo nos posicionamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el mar para nosotros? ¿Qué es lo que es la naturaleza en general? Y en ese sentido se piensa obviamente que este mar es gris, ¿cierto? Que por eso es fácil contaminarlo, por eso es fácil que se sobreexplote, ¿no? Que hay poca cultura marina, ¿no? Tú vas para la misma costa que a ti te encanta también, y puedes ver basura, ¿cierto? Entonces, porque hay poco reconocimiento de la belleza que hay. Y esa belleza se traduce en su productividad, ¿no? Lo decía Neruda en sus poemas, lo decía Nicanor también, tantos literatos chilenos que han visto esta enorme inmensidad, ¿cierto? Y fuerza del mar, y eso tiene que ver con su organización física, por así decir. Esa organización física determina básicamente que estamos en un mar, uno de los más productivos del planeta. El mar chileno, gracias a su producción, se ha sostenido en el tiempo unas pesquerías más importantes. Somos el cuarto, quinto país que exporta, ¿cierto? Materias primas venidas del mar prácticamente, ciertos recursos marinos. Y eso hace que haya que cambiar este paradigma, ¿cierto? Este mar hermoso que tenemos. Tenemos una corriente de Humboldt que va desde Chiloé hasta prácticamente las Islas Galápagos, que determina un ecosistema dominado por estas zonas de surgencia. Estas zonas de surgencia son resurgimientos de aguas profundas a la superficie, lo que hace que sean muy ricas en oxígeno, bajas en temperatura, por lo tanto altas en nutrientes, y eso hace que hay una cantidad de especies fitoplanctónicas, basales que se llaman, ¿cierto? Algas, y sustentan, ¿cierto? una trama trófica, una red trófica muy productiva. Bueno, este mar frío de la costa del litoral central, a mí me encanta entrar ahí, nadar. Veo que la mayoría de los chilenos no se meten mucho, le tienen un terror al mar, a lo mejor, claro, pero es la sensación que tengo yo, digamos, una mirada ingenua, una experiencia personal, que es un mar, como decía al comienzo, muy vivo, que ese mismo frío da la sensación de que estás realmente recibiendo una energía vital extraordinaria. ¿Esa experiencia tiene un correlato con lo que tú estás diciendo? Sí, exacto, porque generalmente hay una relación entre temperaturas bajas y disponibilidad de nutrientes. Cuando las temperaturas son altas, ¿cierto? La producción primaria, ¿cierto? Baja considerablemente. Entonces vemos mares más poco productivos, más oligotróficos, ¿cierto? Nuestro ejemplo más crucial, aparte de las consideraciones topográficas, es Isla de Pascua, ¿no? Que a pesar de que está a la misma altura de Caldera, ¿no? Prácticamente, tiene una temperatura completamente distinta, y son mares mucho más bajos en producción. Precisamente, bueno, tienen una relación con esta relación temperatura-nutriente. Hay un documental que tú ya debes haber escuchado, a lo mejor te han hecho la pregunta, que se hizo famoso porque ganó un Oscar y está en Netflix, que es bien conmovedor, el del pulpo. Imagino que lo viste, no sé si lo viste o no. Sí, sí. A ver, lo que ocurre ahí es la emoción que produce el encuentro, el asombro ante una vida que sorprende al que lo está documentando. Quería preguntarte si a ti te ha sorprendido algo dentro del mar. Imagino que te ha sorprendido muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te ha sorprendido como forma de vida submarina que tú has tenido que investigar en nuestro litoral? Mira, de ese documental me gustó mucho porque acerca, ¿cierto?, esta pretensión del ser humano de estar relacionado con la naturaleza y poder verla tal cual es, ¿no? Y poder conectarse no tan solo con su fauna, sino también con todo lo que circunda, ¿cierto?, estas especies que interactúan entre sí en un bosque de macroalga. Entonces, eso me gusta porque el relato, ¿cierto?, que hace el autor es presentar este trabajo tal cual uno lo podría ver si es que lo hace constantemente. Entonces,
eso fue lo más bonito del documental para mí. Que hace un seguimiento a un individuo, ¿cierto? Tal cual uno lo puede hacer también con un pez, con un escarabajo, con un gusano de tierra, ¿cierto? Y empiece desde ahí a ver la perspectiva del día a día de ese organismo. Entonces eso yo creo que te hace conectar rápidamente con la naturaleza, ¿no? Y que es tan necesaria ahora. Mientras más personas estén conectadas de esa forma, lógico, mejor, ¿cierto? Mejores voces, ¿cierto?, para el resguardo de esta naturaleza. Pero tú has tenido alguna experiencia de conexión, no sé si igual a esa, pero sí de asombro, perplejidad, que alguna especie en particular, algún pez, alguna alga que te haya producido esa emoción. Mira, una emoción parecida. Muchos, y una vez, bueno, yo terminé un libro que va a salir pronto de divulgación científica que se llama De la Mar. Un libro que hice con Alfredo Sea, que fue un ilustrador de la vida natural en general, fue taote en Rapa Nui, y escribí un libro bien bonito porque integra, ¿cierto?, los peces de diferentes ángulos, y ahí hay capítulos, cada capítulo es un pez, y uno de ellos es la vieja negra, y ahí cuento una anécdota que cuando la viví me costó mucho creerla, ¿no? Porque hasta a mí mismo, pero la grabé y hay registros de eso. Y fue muy particular porque fuimos a bucear un día a unas bajerías acá en Algarrobo, que están lejos de la costa. Bajerías son promontorios rocosos que llegan a la superficie, algunos, otros no, entonces como están resguardados, básicamente hay mucha vida, ¿cierto? Y los peces actúan de manera más natural. Entonces fuimos a bucear ahí, iba con un ayudante que llevaba una cámara GoPro chiquitita y se le cae, cuando íbamos subiendo, se le cae en el bosque de algas. Yo bajé a buscarla, no la encontré. Voy 4 días después al mismo lugar, al mismo promontorio, y en el lugar completamente distinto. Siempre llevo mi linterna para ver los peces, así los congrios, las viejas que se encuevan durante el día, salen durante la noche, y veo una cueva ideal, y dije, mira, voy a ver acá a la vieja, y dentro de la cueva estaba la cámara con la cámara GoPro, con la cinta tal cual. Y yo quedé, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué explicaciones? Porque te da explicaciones. ¿Qué explicaciones puede ser? Mira, puede ser que estas viejas son muy... este pez, la grau negra, es muy territorial, ¿no? Y puede ser que marque su cueva con algún dispositivo, ¿cierto?, en particular. No sé, se la llevó para la cámara y la encontré después de 4 o 5 días, así que fue realmente una sorpresa para mí. Bueno, una vieja muy práctica o muy curiosa, ¿no? Tú descubriste... Muy extraño. Tú también participaste en el descubrimiento de una nueva especie marina en Isla de Pascua. Incluso 4, bueno, y bautizaron a una y la llamaron damisela. A ver, me imagino que ahí también hay una historia bonita que contar. Sí, mira, en este mismo libro que te decía, busqué los nombres, la etimología del nombre científico, que es más fácil, ¿cierto? Porque tiene generalmente está relacionado a la forma del pez, el nombre, y también la etimología del nombre común. Y ahí cambia porque ya tiene que ver con la jerga, ¿cierto? Con los nombres de los peces, por qué se llaman tomoyo, por qué la vieja se llama vieja, por qué la castañeta se llama castañeta. Van cambiando. Las castañetas son las damiselas. Y las damiselas se llaman precisamente porque este es un pez que es de la familia Pomacéntrico, que es uno de los peces más exitosos que hay ahora en la actualidad, exitosos en cantidad de número de especies. La familia Pomacentridae es la familia más numerosa de peces en la actualidad, como te decía, y la damisela se ve porque tiene una forma, ¿cierto?, en sus aletas dorsales y pectorales, que cuando nadan se ven como si fueran una danzarina, ¿no? Bonito. Y ese es el nombre que se le da a estas damiselas, pero también pueden ser castañetas, y castañetas se les llaman también porque cuando se les subían al bote, cuando las pescaban en antaño, así, esta seguía viviendo, ¿cierto?, en la cubierta, y tenía un sonido tal cual el sonido de las castañuelas. Entonces ahí los pescadores le pusieron, bueno, entonces se llama castañeta.
Estoy conversando con Alejandro Pérez, fotógrafo submarino, buceador experto, pero sobre todo biólogo marino, jefe de la carrera de Biología Marina de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Católica, trabaja en el Laboratorio de Ecología de Comunidades Submarinas. Alejandro, te quería preguntar por los bosques de algas. Bueno, en el mar hay bosques, ¿no es cierto? Ahí en el mismo documental del pulpo uno descubre que hay un tipo de bosque. Son muy conocidos nuestros bosques, nuestra selva fría, pero también en el mar tenemos bosques, ¿no? Y me gustaría hablar de los bosques de alga, del mundo de la microalga que conocemos tan poco. Ahí sí que conocemos nada y tiene tan poco glamour el alga, pero valdría la pena detenerse en ella, de su importancia en nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, antes de eso, mira, justo estoy con este libro acá, que a ti te encanta leer, no sé si lo has visto. Es una maravilla, lo leí, por supuesto, lo tengo. Es una maravilla. Él fue hace 200 años el primero que Charles, hay que decir, porque muéstralo de nuevo, porque se lo mostremos a nuestros radio escuchas o radio videntes, como les digo yo. Es Charles Darwin en Chile, viajes de un naturalista alrededor del mundo, editado por Editorial Universitaria. Bueno, él fue el primero en describir los servicios ecosistémicos, ¿cierto?, de esta alga al ser humano, ¿no? Al decir que sin siquiera hacer un estudio dirigido, ¿cierto?, como lo hacemos ahora, sin él tener la posibilidad de poder bucear, ¿cierto? Solamente él usaba una especie de escafandra que metía su cabeza y empezaba a mirar todas las especies que habitaban junto a este bosque. Empezó a nombrar, ¿cierto?, todo, que hay alrededor de 200 especies, que de ahí un símil, ¿cierto?, entre estos bosques de macroalgas de la Patagonia con los bosques tropicales, por la cantidad de especies que albergan. Y que si esta alga desapareciera, el refugio a los peces, ¿cierto? Y concomitante a todas las especies que se alimentan de los peces, las aves, las nutrias, y así el salvaje fueguino, ¿cierto?, va a desaparecer también, o va a aumentar su dote de caníbal. Entonces, ahí ya él describía, aparte de los servicios que entregaba a los mismos navegantes, imagínate que ahí no tenían las cartas náuticas que hay en la actualidad, por lo tanto, cuando ellos viajaban, miraban las algas, era un indicio de que había un roquerío, por lo tanto ahí no tenían que recalar. Entonces, desde 200 años hasta ahora se ha avanzado bastante en la comprensión de la importancia, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, estas algas comenzaron a ser importantes para la agricultura como fertilizantes, se llama el potash en California. Y empezó toda una pesquería y consecuentemente un estudio, ¿cierto?, en el norte, en el hemisferio norte. Después, hasta el año 2005 acá en Chile, se extraía exclusivamente aquella alga que se varaba, ¿cierto?, debido por acción natural de las marejadas, ¿cierto? Cuando tú vas a la playa durante invierno, ves muchas algas más varadas en la playa que durante el verano porque las marejadas aumentan. Entonces, eso es una mortalidad natural que tienen estas algas, perdón. Y después de ahí comenzó una pesquería por la industria multimillonaria que es la industria del alginato. Chile exporta alrededor del 40% de los desembarques globales de macroalgas pardas vienen desde acá. Y el alginato es muy importante para todo tipo de producto aglutinante que se usa para cosméticos y industria alimenticia. Entonces es una industria que tiene una demanda diaria muy importante. Y desde ahí comenzó una pesquería asociada al güiro, que se llama, güiro, un nombre mapuche. Y consecuentemente hay una pesquería asociada, ¿cierto? Se extraen tal cual y hay una consecuencia de esa pesquería. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar sobre el impacto y tratar de comprender un poco todo este sistema, si es que tiene recuperación o es resiliente a este tipo de eventos. Alejandro, y una pregunta, ¿es una extracción legal o ilegal? Sí, no, es legal. Bueno, obviamente hay una ilegalidad asociada sobre todo al güiro intermareal, que está en el roquerío, que es más de fácil acceso, y hay un componente social bien tremendo, sobre todo en el norte de Chile, porque es una pesquería que da réditos económicos importantes a cualquier persona. Los precios pueden fluctuar entre 90 hasta 150 hasta 300 pesos el kilo húmedo, y una planta pesa alrededor de 10-11 kilos, pensa una planta adulta. Entonces es significativo cuando se extrae
de altas tasas, pero las áreas de manejo tratan de resguardar y hay cuotas, y las áreas de no manejo, ¿cierto? Que son estas caletas, estas áreas de usos territoriales exclusivos de uso, perdón, para los pescadores, que son las áreas de manejo, permiten un poco resguardar, ¿cierto? Pero mi apreciación es que es una pesquería muy, muy tremenda por su impacto y sobre todo en la que aquellos güiros que están bajo el agua, como no tienen el acceso a la luz, tienen un crecimiento mucho más lento, por lo tanto la recuperación es más lenta por per se que en la zona intermareal, donde el acceso Alejandro, a la luz es más. entiendo que no sé si era verdad que las algas marinas son responsables del 50% del oxígeno que respiramos. Bueno, las estimaciones, también hay una crítica también a cómo se han estimado, ¿cierto? Secuestración de carbono, que tiene que ver con principalmente cómo se ha medido en la producción de tejido, ¿cierto? De tejido algal, que por ser fotosintético, hay una conversión ahí por fotosíntesis, ¿cierto? A respiración de CO2. Pero esa conversión yo creo que necesita validarse de alguna forma, no está bien, no está correcta, químicamente hablando, pero sí hay una tasa de crecimiento muy importante, ¿cierto? En producción primaria, que podría ser un proxy para comprender un poco la producción de estas algas en base a la recuperación, ¿cierto? La captación de CO2. Alejandra, Pero no sé si el 50% es el más apropiado. Ok, oye Alejandro, hemos visto imágenes que transmite la televisión, los medios digitales, de miles de mejillones, almejas y muchos animales marinos apareciendo muertos, pudriéndose en playas de Canadá y en otros lugares, por las olas de calor, se supone. Me gustaría preguntarte si eso está ocurriendo acá, si ha ocurrido acá, si está en vías de ocurrir, y cuánto está afectando a la biodiversidad marina que tú conoces, y si es cierto que hay un 80% de especies del borde costero en peligro en nuestro país. Si mira, sí, mira, hay un tema gigante ahí con el cambio climático, porque agrega unas incertidumbres muy grandes, es como casi al mismo nivel que la pandemia, ¿no? Por el COVID, por el virus porque hay muchas cosas que no sabemos bien qué es lo que está sucediendo. Por el efecto del cambio climático comparado con lo que es la variabilidad natural, ¿cierto? Asociada a los cambios en temperatura, ciertos eventos decadales, sin un monitoreo, ¿cierto? Que quiere decir con constantes medidas diarias, es muy difícil poder comprender, ¿cierto? Cuál es el porcentaje que se puede atribuir al cambio climático, cuál es el porcentaje a la variabilidad natural. Pero, habiendo dicho eso, sí hay un impacto, ¿cierto?, exacerbado por el cambio climático, por el efecto de los gases invernaderos en la temperatura, y que se exacerba, obviamente, como dije, en los meses de verano. Cuando los vientos, por ejemplo, disminuyen, cuando las temperaturas pueden alcanzar grandes valores. Aquí en Chile, afortunadamente, porque tenemos un sistema dominado por la corriente Humboldt y por los vientos dominantes del sur, ¿cierto?, que prácticamente son gélidos, y eso es porque tenemos a los latitudes de 28, 30 grados de latitud, tenemos frío aún, siendo que en otros puntos del planeta la situación es completamente distinta, es por esta corriente de Humboldt que podría actuar como un buffer, ¿cierto?, a estos cambios en temperatura. Lo que sí estamos viendo es que estos vientos que generan estas surgencias sí están siendo mermados, ¿cierto?, o minimizados en su intensidad, y eso puede generar cambios en el ecosistema físico, ¿cierto?, que finalmente va a permear sobre el ecosistema biológico. Y este ecosistema físico es muy determinante, ¿cierto?, para lo que es la producción de acá. Pero cuando tenemos estas grandes olas de calor, que al menos no se han registrado acá en Chile, nosotros tenemos sensores de temperatura entre Pisagua y Cofquecura, donde estamos monitoreando cada 30 minutos la temperatura, y otros laboratorios también han hecho este esfuerzo. No hemos visto básicamente estas olas de calor que han llegado a la costa chilena. En consecuencia, contrario a lo que sí sucede, ¿cierto?, las grandes amenazas, estos bosques de algas, otros sistemas templados, como por ejemplo en el hemisferio norte o en Australia, sí hay un impacto, ¿cierto?, grande de estas olas de calor bajo el agua.
lo que hace mermar hasta 350 kilómetros de área, ¿cierto?, de impacto en algunos sitios, localidades, perdón. Por último, Alejandro, te quería preguntar, siempre se ha dicho que Chile tiene un cielo privilegiado y que aquí eso favorece el desarrollo de la astronomía, la ha favorecido de hecho con mucha inversión, con observatorios a nivel internacional, astrónomos que se vienen a vivir. ¿Debiera ser lo mismo con el mar que tenemos? Lo mismo. ¿Y qué ha pasado con la biología marina? Me da la impresión, mirando desde afuera, que no ha tenido este desarrollo tan explosivo y vertiginoso como el de la astronomía. ¿Cuál es el futuro y cuál es la importancia de la biología marina como ciencia en Chile? Súper buena pregunta. Mira, eso es algo que también me pregunté cuando yo empecé la carrera y sigue sin resolverse, ¿no? Por un lado es positivo porque hay trabajo, hay campo, pero por el otro sí hay que dar una mirada al mar que sea distinta. No podemos, por lo más importante que sea, mirar a las estrellas para salvar el planeta, ¿no? Yo creo que hay soluciones que pueden estar basadas desde la naturaleza, y una de las cosas que más me sorprende a mí, y asociado a este núcleo milenio que tengo ahora, que es de exploración de arrecifes mesofóticos, que son aquellos arrecifes que están bajo los 30 metros de profundidad. Nosotros en pocas inversiones ya llevamos 4 especies nuevas para la ciencia, ¿no? No es que no las hayan visto los pescadores, pero para la ciencia sí lo son. Entonces esto nos habla de que estamos enfrentados a un mar todavía muy inexplorado, y eso puede tener múltiples beneficios, ¿cierto? Tal cual lo decía Darwin hace 200 años con estos servicios ecosistémicos de las algas. Yo creo que los arrecifes sí nos pueden dar mucho más servicios, ¿cierto? Y nos aportan servicios que no los miramos, como por ejemplo todas estas pesquerías demersales, como del camarón, que no tenemos idea cómo son los fondos que ocurren ahí. Incluso esta misma emisario, ahora todos estos arrecifes proporcionan sustrato también para todas las conexiones de red. Por lo tanto hay un mar, ¿cierto? Hay un océano de oportunidades para las generaciones venideras, y tienen que estar acoplados a la ciencia, ¿cierto? Programas de conservación, planificación, y también este respeto hacia el mar. Yo creo que, como volvemos a la pregunta inicial, ¿cierto? Este mar gris, como al verlo gris, prácticamente el chileno no lo respeta para nada, porque cree que no tiene vida, pero sí la tiene y bastante, y es frágil, ¿no? Alejandro, yo te quiero agradecer este breve paseo por el mar, esta primera aproximación a ese océano insondable lleno de biodiversidad, de riqueza, de vida fascinante. Ojalá que nuevas generaciones se apasionen como tú te apasionaste cuando joven, por la biología marina. Espero invitarte nuevamente a que nos guíes y nos conduzcas por el fascinante mundo del mar chileno todavía inexplorado. Muchas gracias por haber estado aquí esta tarde en el jardín. Gracias a ti. Un saludo a todos. Saludos, y les recordamos que este programa cuenta con el auspicio de Seguros de Vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y también nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años. En sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Yo cierro la verja de mi jardín y siempre les recuerdo la frase de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Bueno, podríamos decir que el mar de Chile es nuestro jardín y que por lo tanto hay que cultivarlo. Muchas gracias y hasta mañana. Muchas gracias a ti. Un gusto, Alejandro. Chao, chao. Chao. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,